¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe como un grano de mostaza? La fe mueve montañas. La Biblia lo afirma. Pero hoy quiero que veamos la fe como quizá no lo hemos visto en algún momento. ¿Cuántos sienten a veces que su fe, como que siente que no va a superar eso que le está pasando, esa circunstancia, ese problema, ese vicio? ¿Cuánto le ha pasado? ¿Verdad? A todos, yo creo que a todos, a mí también me ha pasado. Es decir, será, Señor. Y yo tengo fe, y considero que tengo un don de fe, además. Pero aún así a veces digo, ¿será? Pero quiero que ya hablemos de una parábola que conocemos, que la hemos leído muchas veces. Y si no la ha escuchado ustedes por primera vez, bueno, abra su oído ahí espiritual, abra su entendimiento. Y es la parábola del grano de mostaza. Vamos a irnos al libro de Mateo 13, versículo 31. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Saben? Quizás para la época de Jesús, la semilla de mostaza era la más pequeña. Sigue siendo una de las más pequeñas, pero hay una más pequeña actualmente. La orquídea es más pequeña. Pero la orquídea no es un árbol. Hay una diferencia. La mostaza es el árbol que es la semilla más pequeña. Es una semilla que es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Sumamente pequeña y se puede convertir en un árbol de 4 metros de alto. Impresionante. Eso solamente lo hace Dios. Eso solo lo hace Dios, definitivamente. Pero si nosotros nos vamos a igual a Mateo, por el capítulo 17, 20, dice, ustedes tienen tan poca fe, les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Ahora, ¿por qué? Ahora voy a la pregunta que hice en inicio. ¿Por qué a veces cuando tenemos una circunstancia sumamente difícil o apremiante, sentimos que nuestra fe como que no la supera? Si nos dan un diagnóstico médico contrario, muchas veces ya casi que estamos comprando el ataúd. No, yo tengo por ahí el seguro funerario, pastor, tranquilo. Y no estoy diciendo, eso es ser previsivo, eso está muy bien. Todos vamos a morir a menos que Cristo venga antes. ¿Verdad? Pero la cuestión está que puede ser que haya tenido un diagnóstico contrario. Pero tu fe va a tumbar tu fe. ¿Te va a hacer dudar de Dios? ¿Cuántos casos hay de mujeres que no podían tener hijos, que su matriz no estaba apta y clínicamente les dijeron, no, tú no puedes tener hijos? Y hoy día tuvieron fe, confiaron en el Señor, tuvieron dos, y ya tienen 2, 3, 4. Yo creo que son muchos. Yo conozco más de uno. Aquí tienen uno por aquí, un ejemplo, un testimonio. Pero conozco más. Entonces, a veces nos dejamos guiar por nuestra fe, por lo que vemos. Pero particularmente esta parábola del grano de mostaza nos hace pensar muchas veces, quizás usted lo ha visto así, yo lo veía así, que nosotros simplemente tenemos que tener la fe como un grano de mostaza. Y con eso es suficiente. Pero resulta que lo que Jesús nos está enseñando en esta parábola es que la fe crece. Y debe crecer.
Porque si su fe se queda en el grano de mostaza, algo está pasando. O sea, si usted agarra el grano de mostaza, si usted es agricultor y siembra esas cosas y trabaja eso, y usted siembra el grano de mostaza en la tierra y no crece, usted dice, ya va, algo pasó. O la tierra no sirve, o lo sembré mal, o se inundó, vino un aguacero y se inundó y se llevó la semilla. Pero tiene que crecer. Lo que pasa es que nosotros muchas veces llegamos a Cristo, y por supuesto cuando llegamos a Cristo, a veces así como que bueno será, a veces Dios nos trae a las malas. Algunos nos trae a las malas. Pero bueno, gloria a Dios. Porque cuando el padre ama, así sea que el niño no quiera, usted se viene para acá. Y si es darle un cuerazo, se lo da. Pero no va a dejar que se pierda, que se mate, ¿verdad? Entonces, se trata de que muchas veces empezamos a caminar con el Señor y empezamos a ver y tenemos fe. Pero le digo algo, si su fe se queda, si usted tiene fe, como que ¿cuántos han visto milagros? ¿Cuántos han visto prodigios? ¿Cuántos han visto cosas sobrenaturales? Ahora, si eso es solamente con un grano de mostaza, imagínese que usted sea un árbol. Quiere decir que si su fe es como un grano de mostaza y usted ve algunos milagros o usted ve algunas cosas sobrenaturales, si su fe llega a crecer como el árbol, no habrá nada imposible, como dice la palabra. Ahí está la clave. Mi fe está creciendo. Mi fe está creciendo, la estoy regando, la estoy cuidando. Porque hay que cuidarla. Porque, ¿sabe? La fe se prueba es en las circunstancias. La fe, todo el mundo tiene fe cuando todo está bello. Cuando todo está bello y precioso, todo el mundo tiene fe. Cuando tenemos plata en la cuenta, cuando vemos a la neverita full. ¿Verdad? Cuando vamos para el médico y le dicen, no, tú estás nené. Estás al día. Cuando todo está perfecto, cuando nuestras cosas en nuestra casa están bien, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo está bien. Tengo fe. Gloria a Dios, Dios me bendijo. ¿Y cuando está mal? Cuando se complica algo, cuando quizás hay un resultado que no esperabas, cuando quizás haya escasez, cuando quizás te sientes solo. Pero ¿sabe? El tema de la soledad no es más que un engaño del diablo en nuestras mentes, un espíritu que nos ataca. Porque la soledad, si usted lo entiende, que el Espíritu Santo está con usted permanentemente, usted no está solo nunca. Usted no está solo nunca. Cuando usted entiende eso, de verdad, adentro, en lo interno, es que usted no peca. Dice, pero es que ¿cómo voy a pecar si está al lado mío? ¿O acaso usted es infiel con su esposo al lado? ¿Verdad que no? Bueno, hay algunos que sí. Pero la verdad es que si usted entiende eso, usted entiende que ese tema de la soledad muchas veces es un tema de fe. No tiene fe de que Dios está contigo. No tiene fe de que Dios te puede acompañar en cada paso, en cada cosa. Aún hasta las circunstancias malas. Aún cuando estás pecando, chico. Lo único que dice que el Espíritu Santo se contrita, se pone triste, pero Él está esperando que tú termines. Pues. Hay una versión en inglés de la Biblia de 1903 que me pareció interesante la traducción. O sea, la Biblia en inglés, pero la traducción al español dice esto. Se lo leo. Es la más pequeña, es el mismo versículo de Mateo que estamos leyendo de la parábola, ¿no? Es la más pequeña de todas las semillas y sin embargo, cuando está completamente desarrollada, es más grande que cualquier hierba y forma un árbol como por lo que las aves vienen y se acumulan en sus ramas. Dice, y me llama la atención, dice, cuando está completamente desarrollada. La única forma de que tu fe sustente a otro, de que sustente tu casa, tus hijos, de que tus amigos, por lo que tú estás orando, es que tu fe crezca como un árbol para que ellos puedan anidar en esa fe. ¿Cuántos están casados?
¿Cierto o falso que siempre hay uno de los dos que tiene más fe que el otro? En algunas cosas, ¿no? A veces es al revés, a veces el otro tiene más fe, entonces, bueno, pero eso habla la Biblia, que uno levanta al otro, por eso son dos. Lo que me refiero es que en el preciso momento, hay momentos donde uno los dice, conchale, y el otro dice, no, vamos a orar. Vamos a orar. Quizás alguno de los dos está pasando una circunstancia en el trabajo, en la calle, está preocupado por la política, vio mucho el Twitter, no sé. Pero la realidad es que nuestra fe hace que otros puedan tener lo que Dios tiene para nosotros. La fe que tienes por lo que Dios puede seguir haciendo y hará, los otros empiezan a dudar, incluso, yo creo que yo estoy equivocado. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Cuántos creen esto? Vamos a ir al punto que dice, vamos a este punto. Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Muchas veces nosotros oramos, y por supuesto estamos claros, ojo, no es saltarme un principio teológico que todo es en el nombre de Jesús siempre. Pero si usted tiene la fe como ese árbol de mostaza, no como la semilla, como el árbol, usted tiene la fe del que a usted orar e imponer manos por alguien, en alguien que esté pasando una enfermedad, será sano a través de lo que hizo Dios en usted. Y no basta de Señor, sánalo, Señor, ven, Espíritu Santo. Y usted que no pase, y que no. Porque hay un problema que no se da cuenta que es a través de usted. Usted es un canal. Entonces tiene que tener la fe suficiente de poder orar y creer que esa persona es sana. Entonces, ¿quién es el beneficiado? El enfermo. Él es el que Dios bendice. Entonces, pero ¿sabe por qué a veces no lo hacemos? A veces no oramos, no ponemos manos porque nos da miedo. Yo hablaba la otra vez con un profeta y me decía, no, esto es muy duro, pastor. Esto es muy duro porque me llamaron a orar por un enfermo. Oré y se murió. Sí, claro. Pero, ¿por qué? Porque a veces nuestra expectativa es que la fe se hace como yo quiero. ¿Sí me entienden? A lo mejor la voluntad de Dios era que llegara el profeta, esa persona confesara a Cristo y partiera y listo. Pero claro, tú dentro de tu fe, que sí, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. No, Dios lo que quería era llevarte, pero con Él. Y eso es duro de entender muchas veces. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque dije, yo creo que voy a orar por las personas, porque le pasó como 2 veces. Cada vez que me llamen a orar por enfermo no voy a ir, porque entonces voy y se mueren. Bueno, pero es que a lo mejor Dios te está llevando es porque esa gente termine de conocer la palabra, chico. De encontrar al Señor. Y listo. Y yo le echaba broma, que eres el profeta de la muerte, le decía yo. Yo le echaba broma, ¿no? Rete su fe. Rete su fe. En algo tonto. Cuando un hermano le diga, ay, tengo un dolor de cabeza, ore por su hermano. Nuestra fe, si usted llegó al Señor y tenía el grano de mostaza o no lo tenía y el Señor se lo puso, ¿verdad? Porque todos tenemos una medida de fe. Pero usted debe empezar a alimentar esa fe. ¿Cómo la alimenta? Escuchando palabra, leyendo la Biblia, buscando del Señor, llenándose de su Espíritu Santo. Esa es la forma que crece la fe. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, la fe viene por el oír. Ahora, ¿dónde está el asunto? En el oír la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta gente que se aleja de Dios y se va por otras doctrinas locas, o se va para la nueva era, o se va para el Feng Shui, o se va para otro lado? Porque está oyendo, está buscando.
pero no está oyendo la palabra. Tiene fe. Los cienciólogos, hay una broma por ahí que se llama la cienciología. Son un poco de locos. Como nosotros, por eso estamos más locos. Por eso estamos locos por Dios y estamos salvos. Pero el tema está que tienen fe en eso, en la ciencia, porque prestaron su oído a la ciencia. Pero se cerraron su oído a Dios, a lo que dice Dios. Entonces creció su fe para otro lado, creció como una palma, torcido. Entonces tenemos que tener cuidado que estamos escuchando, para que nuestra fe, cierto o falso, vamos a llevarlo un poquito a contexto, país. Hubo un tiempo donde estaba muy álgido el tema político, social del país, hace un tiempito, no muy lejano, que entonces uno lo que escuchaba era Twitter noticias, Twitter noticias, Twitter noticias, y tú te enfermas. Tú lo que quieres es salir corriendo, comprarte un pasaje, y te agarrar a tu muchacho y salir corriendo. Y sí, la realidad es dura afuera. Pero eso no puede estar por encima de tu fe. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entonces prestamos nuestros oídos, sea del lado que sea, que si para este lado, que si entonces estos son unos traidores, entonces si estos son otros traidores, cuando vienes a ver, tú estás oyendo y tu fe estás en uno o el otro. Creyendo en el hombre. Entonces, y ya no es la Biblia, sino es Dollar Today. Esa es tu fe. Subió 24,000. No, estoy diciendo cosas, eso es casual, ¿no? Yo estoy diciendo nada. Pero es realidad. Empiezas a mover tu fe porque estás escuchando la economía, que esto, que... Sí, es una realidad del mundo, pero usted y yo no pertenecemos a este mundo. Usted y yo somos de un reino celestial. Usted y yo somos de un reino donde fluye la leche y la miel. Usted y yo somos un reino donde el dueño es el dueño del oro y de la plata. Entonces, su fe no puede flaquear, aunque usted vea su nevera vacía. Aunque usted vea que la mensualidad del colegio debe 3, 4, 5, 6 meses. Aunque usted vea que ya tiene el caucho gastado, pero gastado, que está en el alambre, que está rodando por fe. ¿Sí me entiende? Dice, no. Nosotros tenemos acá en casa, a cómo se administran las cosas y cómo mira, hay que hacer esto, hay que comprar aquello, hay que pagar esto, hay que ayudar a este, hay que ayudar a lo otro. Siempre hecho por fe. Siempre. Mira, no hay, igualito, mándalo a hacer. Cómpralo. No sé cómo lo vamos a comprar. Bueno, ora. Siempre se ha hecho así. Mis hijos nacieron por fe. Porque Dios me dijo, no les faltará nada, y mis hijos no les faltó nada. Yo no tenía real para pagar clínica. No tenía, pues. Pero para hacerlo en la clínica. ¿Cómo? No sé. Bueno, pregúntale a Dios. Y no es que el pastor se cogió los reales de la iglesia, no, es que no alcanzaba. No alcanzaba. Olvídense que eso es mentira. Y yo llegué a pensar, bueno, vender el carro, pues pagar. No tuve que ni vender el carro, nada. Vender el carro, pues claro, es más importante que nazca el niño que anda en carro, ¿verdad? Me quedo a pie con mi muchacho cargado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la fe debe expandirse. ¿Qué es expandirse? Ampliarse. Llevarlo a otro nivel. ¿Saben? A veces es como que nos da flojera. Yo siento a veces que es como que nos da flojera expandirla. No, es que eso hay que orar mucho, mejor no. Eso hay que madrugar, porque si yo te vas a despertar en la mañana, yo no quiero madrugar, que no me despierte. ¿Cuánto lo despierta Dios a la madrugada? Yo lo he dicho aquí muchas veces, y Dios usa a mi hija, porque es a Gabriela.
Una vez me sorprendió, bueno, que lo voy a contar porque hay muchos que no saben, pero una vez me sorprendió que yo estoy dormido así y siento que me están viendo, ¿no? Y yo abro el ojo y la veo así. Chacho, ¿qué te pasa? Y me dice, papi, me paró de la cama, me llevó caminando a su cuarto, se sentó en su cama y me dijo, vamos a orar. Empecé a orar y ya se quedó así instantánea. Y yo me quedé así, despierto, asustado. Y decía, ya entendí, Señor. ¿Quieres que me ponga a orar? Y me tuve que ir para la sala y me fui a orar, pues. Entonces, a veces nos da flojera eso. Yo sé que a veces estamos cansados, a veces llegamos tarde para la casa, a veces hemos tenido un día duro, pero Dios a veces requiere que nos paremos en madrugada a orar. En pocas palabras, nosotros no podemos quedarnos con la misma fe que cuando creímos al inicio. Por eso es que dejamos de ser bebés, niños fluctuantes, que dejamos de comer leche espiritual para comer vianda, para comer mondongo, pues. Tú metes de mondongo a un bebé espiritual. Estamos en bebé espiritual, bueno, más una clase teológica aquí, escatológica del Apocalipsis y lo mata. Lo indigesta. No lo va a entender. Usted va a darle, bueno, el Señor hizo esto, el Señor va a hablar con amor. Pero a medida que usted va caminando con el Señor, usted empieza a alimentarse más y empieza a amar más su palabra y le toma pasión a la palabra y el Espíritu Santo le dice, no, tienes que leer. Entonces tú estás buscando, pues. Y no entiendes, pero ya va, Señor, ¿por qué? Y no entiende. Por eso es que tenemos que entender que la fe puede crecer. No se conforme con lo que ha visto hasta ahora. No se conforme. Porque si usted cree que ha visto el respaldo de Dios en su vida, imagínese cuando su fe sí termine de crecer. Imagínese. Que usted simplemente ahora diga, Señor, tengo el zapato roto, necesito un zapato roto. ¡Pum! A lo mejor te da el mismo zapato, pero te lo arregla. Señor, yo quiero pararme allá abajo y que todo el que yo hable te reciba. ¡Pum! Y llena tu boca. Porque a veces, incluso en la parte de evangelizar, de llevar el mensaje, a veces ni siquiera hablamos porque sentimos que es que no los vamos a convencer. Pero es que ni usted y yo somos los que convencemos. El que convence es el Espíritu Santo. O sea, eso es un trabajo que no lo vamos a lograr. Usted tratar de convencer o tratar de convertir a alguien, usted, olvídese. Eso lo hace el Señor. Nuestro trabajo es dar el mensaje. Por eso es que a veces cuando decimos, vamos a evangelizar, entonces vamos asustados. Yo dije la otra vez en púlpito que a veces yo cuando íbamos a evangelizar salíamos, ok, vamos. Me llamaba mi pastor, vamos a evangelizar. Y yo a veces iba orando, era, Señor, que no se me pare nadie en el camino. Y ese, me daba miedo, pues. No tenía la fe suficiente, pienso yo, de que Dios me podía usar y de que podía poner mi palabra en mi boca. Y después, bueno, cuando le perdí el miedo al asunto, sí me di cuenta que sí. No, sí, Dios hace. Menos mal que es Dios. Y resulta que tú estás asustado porque tú no sabes nada de Biblia. Y resulta que te puso a predicarle a un testigo de Jehová. ¿Sabes cuántos saben Biblia? Ellos. Los judíos, un mormón. Entonces tú dices, necesito estudiar la palabra. Entonces empieza a crecer tu fe porque Dios te empieza a revelar. Empieza la palabra rema en tu vida. Empieza todas las cosas que empiezas a recibir a través de la palabra. Entonces ya tu evangelización, cuando tú abres tu boca, ya no es que te tienes que saber el versículo de memoria, sino que ya tú internalizaste lo que Dios te quiso mostrar, te reveló a través de la fe y ya simplemente tú abres tu boca. Entonces ya ahí sí tú tienes fe, ¿no? Sí. Eso es como, eso ya es una experiencia ya más como predicador. Al principio uno hace una prédica estructurada y le pones y tú se la comes y el versículo y tienes 50,000 versículos aquí en la Biblia porque tú no te puedes equivocar. A medida que Dios empieza a fluir y que tú permites que sea Dios, que no sea lo que tú sabes, tú puedes predicar si sea con un versículo. Y con ese versículo Dios empieza a llenarte, y Dios empieza a ponerte, y Dios empieza a decirte. No, sí, claro, hay que tener un orden. A mí me gusta hacer una estructura, yo la hago, la escribo, chévere, pero es para llevar un orden, no es nada. Pero
siempre tenga eso en cuenta. La fe va a crecer a medida que usted la cuide y va a ser probada. Va a ser probada. Vamos a ver dos versículos para entender algo. Lucas 17:6. Porque nosotros pensamos que eso es de guamazo, pues. Listo, ya tengo una fe, soy un árbol, pues. Soy una semilla y ya soy un árbol. No, eso es gradual. Pero fíjense lo siguiente. Lucas 17:6 dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, o sea, el Señor les insiste en el grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Ese es el primero. Primero está hablando de un árbol. Pero fíjense que dice Marcos 11:23. Dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Quiere decir que Dios empieza a hacer cosas graduales con tu fe. Primero te dice, dile al árbol. Luego te dice, dile a la montaña. Él no te va a presentar algo que tú no tengas la fe en ese momento. Él no va a permitirlo. Quiere decir que si la situación que tú tienes ahora es escasez, enfermedad, problemas en el trabajo, problemas familiares, eso es para que tu fe mueva ese árbol o mueva esa montaña. Depende del nivel que estés. Pero no va a ser, o sea, tú no puedes pretender que un bebé espiritual va a tener la fe de resucitar a un muerto. Quizás la tiene, si tiene un don de fe. Pero si no, lo primero que va a decir, no, esto es de loco. Se volvieron locos. Ahora fíjense que dice Jeremías 1:12. Dice, ¿has visto bien? Dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Ahora, si usted está parafraseando esta frase, es como si dijera, respaldaré mi palabra para que obre lo que yo quiero. ¿Sí me entienden? Puse el ejemplo del profeta, que él decía, no, fui a orar por el enfermo y se murió. Pero es que capaz la palabra, lo que quería Dios era que se muriera, que partiera con él. Entonces, muchas veces nuestra fe está basada en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere. Y no en su palabra. Hay muchas promesas en la palabra. Por ejemplo, hay una que dice que Dios se llevó, por sus llagas fuimos sanos. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué dudas que Dios te puede sanar? Porque si ya tú eres sano. Sí, hay cosas que dice que yo te doy espíritu de valentía y dominio propio. Entonces, ¿por qué no tienes dominio propio? ¿Por qué sigues cayendo en lo mismo? ¿Ven? Quiere decir que tenemos que internalizar en la palabra qué es lo que quiere Dios. Para que tú cuando ores, tú cuando pidas, tú cuando tengas fe, que Dios es así, yo voy para allá. Necesitamos descubrir esa fe que habla. Esa fe que cuando tú oras, se cumple. ¿O usted no anhela esa fe? ¿Usted no anhela esa fe? Yo la anhelo, siempre. Que cuando yo ore, Señor, un endemoniado, ¡pum!, sale. Esa es la fe que yo anhelo. Y la he visto. Esa fe que cuando yo ore por un enfermo, ¡pum!, sane. Y he visto casos donde se han sanado de una vez. Y he visto otros casos donde quizás ha sido gradual la sanidad de la persona. Pero terminan sanos y se paran y después, bueno, gloria a Dios. Pero esa es la fe que debemos anhelar. ¿Qué fe está hablando nuestra boca? ¿Qué fe? ¿Estamos hablando con fe como la del grano o estamos hablando con la fe como la del árbol?
¿Estás creyendo en tu corazón como el grano de mostaza o estás creyendo como un árbol que ya tiene vainas? ¿Sabes que las mostazas vienen en unas vainitas? Entonces yo creo que tenemos que empezar a reclamar esa fe. Y mira, usted lo puede llamar como usted quiera. Yo decreto, yo proclamo, yo declaro, lo que usted le dé la gana. Pero si usted no declara, ni proclama, ni decreta, la palabra de Dios no se va a cumplir. Porque es la palabra de Dios lo que se cumple. No tu palabra ni la mía. Por eso es que nuestra palabra siempre tiene que estar llena de la palabra de ¿quién? De Dios. Claro. Ahí es cuando empiezas a ver los dones, los milagros, los prodigios. Cuando tu palabra te dice que tú eres cabeza y no cola, que tú eres rey y sacerdote. Ah, ok. Que somos nación santa. Soy santo. Así mi mente está encochinada, yo soy santo. Que eso es lo que va a hacer el enemigo. ¿O tú crees que el enemigo no te va a buscar distraer? Hay gente que no le gusta, que no le gusta que uno nombre el diablo. Que es como un tema esotérico, de que si lo nombras te ataca. A mí el diablo no me puede atacar porque yo soy de Cristo. Pero sí la palabra te dice que no ignores las maquinaciones del enemigo. Y tienes que saber quién es tu enemigo. ¿Quién es el diablo? Entonces, por lo tanto, si el diablo te empieza a encochinar la mente con mentira, no te dice, no señor. Voy a mi testimonio propio. Si yo me hubiera dejado encochinar la mente por el diablo con, viste, tú eres pastor y Dios te está mandando un hijo con síndrome de Down. No porque el síndrome de Down sea terrible, sea un problema. No, yo creo que Dios hace a todos y cada uno para algo. Yo le decía, mi ayuno cuando yo tuve ese diagnóstico con mi bebé, con mi tercer bebé, no era Señor, sánalo, Señor, sánalo. Ese no era mi ayuno. Mi ayuno era, Señor, si tú me lo estás mandando así, dame sabiduría y fuerza para criarlo. Ese era mi ayuno. Y Dios lo sanó. Dios hizo otra cosa. Dios, ok, tu fe está bien. Porque yo no lo veía como que era que, no, es que el niño viene enfermo. No, él es sano. Él está sano. Yo sé que él está sano. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve. Así digan lo que te digan. Así te digan lo que te digan. ¿Saben? Cuando la persona es marcada por el mundo, por el enemigo, tiene una etiqueta. Un malandro, siempre lo van a querer llamar malandro. Pablo era un malandro. Pablo era malandro. Un malandro con poder, además. Era matón. Pero Dios le quitó ese nombre. Saulo, pues, le quitó el nombre de Saulo. Se lo cambió por Pablo. ¿Sabe? Jacob era mentiroso. Era un vivaracho. Y Dios le cambió el nombre. Por eso no dejes que el mundo te ponga etiquetas. Tu fe tiene que estar por encima de eso. Si te dice no sirves para nada, tu fe es que Dios hace en ti y que tú eres útil en manos de Dios. Porque ¿sabes una de las cosas que nos ataca mucho el diablo? A través de nuestros más cercanos, además. Eres un inútil, no sirves, tú sigues en lo mismo, no te levantas, no has cambiado. Eso es lo que te habla el diablo siempre. Entonces se trata de que tú empieces realmente a tener la fe en crecimiento, en crecimiento. Y cuando venga otra circunstancia que tú creas que tu fe no puede superarla, que crezca más. Tú dices, bueno, viene otra, y crece más. Yo creo que la fe, como nuestra fe no es visible, sino es en el espíritu, nuestra fe no puede ser hasta 4 metros, yo creo que puede ser aquí al cielo. Que una fe tan fuerte como la que tuvo el Señor. ¿O es que usted acaso cree que cuando el Señor fue a la cruz, no era una fe tremenda de creer que usted y yo estuviéramos aquí sentados hoy escuchando su palabra? Eso es una fe tremenda. Dice, bueno, no, yo tengo fe de que dentro de 2019 años va a haber gente hablando de mí, de esto, de este sacrificio. Eso es una fe. Por eso es que tenemos que buscar leer y meditar, porque no es solamente leer diariamente la palabra. No es porque la iglesia, no es que la iglesia me puso, o Yuversio me puso que tengo que seguir el plan de lectura diaria de 1 año. No, usted la puede leer en el tiempo que usted quiera, pero lea.
Porque si usted lee de un versículo diario, se le va a leer no sé en cuántos años, pero por lo menos está leyendo un versículo que le está dejando un rema en su vida, que le está dejando algo que lo edifica. No, en serio. A mí me pasaba cuando yo comencé a caminar con el Señor, que yo quería leer un versículo, o un capítulo de Génesis, un capítulo del Nuevo Testamento, un capítulo de Salmos, un capítulo de Proverbios. Chacho, no me quedaba nada porque quiera yo, pues. Porque no lo digería. Era como un reto, pues. Mientras más leo, más rápido termino. Lo logré, la terminé. No. Dios quiere que tú digieras la palabra para que esa fe crezca. Cuando usted va al tema de la hortaliza, eso le echan abono, le echan para cuidarlo de las plagas. O sea, eso tiene un cuidado, eso tiene un proceso. Usted tiene que abonar esa fe. Cuídela, vea. ¿Dónde me falta fe? Yo creo que aquí. Yo creo que aquí. ¿Mm? Claro. Miren, y es que yo creo hasta mujeres que podrán tener quizás una edad avanzada y nunca han tenido hijos, y entonces dicen, no, ya a mí el tren ya se acabó. Pero ya va, si la Biblia tiene a una Sara que tuvo hijos cuando tuvo 90 años. Dios lo puede hacer. Usted me disculpa, pero la ciencia me puede decir a mí lo que sea, pero Dios lo hace. No, pero es que a mí me sacaron la matriz. Y Dios no abría matrices, pues. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Ahora, la que se le recomiendo, bueno, si va a pedir el muchacho, pida fuerza también y columna. Porque eso es duro, ¿yo? Claro. Señor, dame fuerza en los músculos, en la espalda, que la columna esté cero osteoporosis. Claro, eso es lo que yo digo. Yo tengo 34, tengo 3 muchachos, a veces estoy así que, ay, chamo, no puedo con la espalda. Pues cárgalo, bájalo, cárgalo. Pero la realidad es esa, no dude de lo que Dios puede hacer. Porque si no, fíjate que el versículo decía, si le dicen a este monte, muévete, y no dudan. A veces oramos por algo y ya estamos dudando. ¿Cuántos oramos por Venezuela? Y de repente vemos al día siguiente una noticia, el dólar se disparó a 100.000. Entonces ya tu fe no, ya dices, ay Señor, ¿será que no, mi oración no llegó? No, tú tienes que creer realmente que Dios está haciendo. Que Dios va a restaurar y restablecer esta economía. Y va a poner una economía de reino. Lo que pasa es que yo pienso que Dios, antes de restaurar lo físico, lo que estamos viendo, está restaurando lo espiritual. Porque en Venezuela lo que hay hoy día es un cambio de gobierno espiritual, de las tinieblas a la luz. Eso es lo que está pasando en Venezuela. De las cosas de oscuridad, de las cosas del diablo. Pues. A que realmente los hijos de luz, que somos nosotros, nos demos cuenta que nuestra fe conquista eso. Que yo con fe, bueno, yo voy para allá. ¿Ves que esto que cree que a nivel de la iglesia como tal, la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que se... ok, mira, ¿qué está pasando en los medios de comunicación? Los medios pasan puro sexo, pura violencia, puras drogas, puro chismorreo, pura farándula, porque la farándula es puro chismorreo, ¿ya no? Sí, de noticias de farándula, ¿no? Eso es chisme. Fulanito salió con aquella. ¿Y a ti qué te importa? Eso es un chisme, es murmuración, es pecado. Pero la realidad es que nosotros tenemos que darnos cuenta que declarando lo que dice la palabra es lo que trae la bendición a tu vida, es lo que va a hacer que la fe de lo que tú estás diciendo se cumpla. Porque Dios cumple su palabra. Yo sé que todos hemos pasado durante estos últimos tiempos situaciones duras, escasez, problemas, todos. No hay nadie exento, nadie. Pero, aún así Dios te sustentó. Pero, aún ves la mano de Dios.
Pero fíjense que vamos a irnos un momento a Lucas 7, porque hay un ejemplo en la Biblia. En Lucas 7, 8, dice, se lo leo rapidito. Cuando terminó de hablar el pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a cenar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que estés bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Les digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, dice, se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron al siervo sano. ¿A qué voy con esto? El centurión era un hombre que no era judío. Era un hombre que no practicaba las mismas cosas que los judíos. Pero simplemente tuvo fe en el Señor. Y fíjense que dice que ni siquiera mandó a unos amigos, unos siervos, a que se encontrara con Jesús a decirle. Pero él estaba seguro que Jesús lo sanaría. No dudó. Insistió. Pero entendió que la autoridad que tenía Jesús estaba por encima que la de él. Porque dice que ni yo, no quise ir a tu presencia. Ni él mismo. Entonces quiere decir que la autoridad que Dios nos pone a nosotros como sus hijos, al declarar su palabra, al creer en fe, al que la fe sea como un grano de mostaza y crezca como un árbol, es tal que sucede lo que dice en Lucas 10. Lucas 10, 19, creo que lo leímos. Si les he dado autoridad, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Todo el poder del enemigo. Cuando es todo, pues. Nada les podrá hacer daño. Entonces, ¿por qué a veces tememos en hacer las cosas que Dios nos dice? Porque sentimos que el enemigo nos va a atacar. Porque las cosas del enemigo y el diablo saben que la autoridad está en Cristo. Por más que todo el poder que puedan tener, la autoridad está en Él. Y si usted está lleno de Cristo, la autoridad está en usted. Entonces por eso no hay nada, no tema. ¿Saben? Con los vientos los vientos de guerra que suenan en Venezuela hace un tiempito, mucha gente teme. Y yo lo único que medito y oro es: bueno, Señor, si tú permitiste que en tu pueblo, en tu época, hubo guerra, tú cuidaste siempre a tu pueblo. Cuida a tu pueblo. Eso es lo que yo oro. Sé que no es bonito. Sé que son cosas feas. Pasarán cosas terribles. Oro porque no llegue. Pero lo que sí le digo, Señor, si tu voluntad es que eso llegue, guarda tu pueblo. Provéeles. Porque los que los ven meramente esas cosas como un punto de vista político, no entienden el trasfondo de una guerra. No lo entienden. Pasan las peores cosas, las bajezas más bajezas de la humanidad, y los demonios andan sueltos. ¿Qué pasó en Vargas cuando fue la vaguada? ¿Cuántos son de Vargas aquí o vivían en Vargas o les gusta Vargas, por lo menos ir para la playa? Los que vivieron esa situación o tenían casa ahí, aunque no estuvieran, ¿saben lo que pasó en Vargas? En Vargas, cuando pasó esos días, robaban, violaban, mataban. Yo tengo una familia amiga de bachillerato, de colegio, que yo iba mucho allá abajo porque ellos tenían una casa en Longa España, frente a Puerto Azul. Casas muy grandes, tal, una familia pudiente. Y yo siempre iba con ellos, eran amigos míos. Y yo recuerdo que yo bajé con ellos, con el papá de la amiga mía, porque andaba escopetado, ¿no? Él, los hermanos, tal, para cuidar la casa. Porque se están metiendo para las casas.
estaban robando las casas, estaban violando a las mujeres, estaban haciendo desastre. Y hicieron una guerra. Eso fue un desastre natural. Entonces, por eso te digo, si tu fe está en que Cristo está en Venezuela y que Venezuela es de Cristo, usted no puede creer en rumores de guerra de nada, porque Cristo es el que está aquí y es el que tiene el control de Venezuela. Y si pasa algo en Venezuela es porque Dios lo permitió por algo. Entonces, manténgase a cuentas, métase con Dios. Por supuesto que uno no quiere que eso pase. Imagínate. Eso es terrible. Mi abuelo materno fue sargento en la Segunda Guerra Mundial. Él llegó a Venezuela se fue pues, desertó. Más nunca regresó por su tierra, más nunca vio su familia. Más nunca hizo familia aquí. Conoció a mi abuela, la negrita de Barlovento, se enamoró allá y se quedó en Barlovento. Y se murió en Venezuela. 60 años en Venezuela. Pero la realidad es que nuestra fe mueve lo que sea. Nuestra fe, ¿por quién? Por el Señor. Nuestra fe, ¿por quién? Por la palabra de Dios. Nuestra fe, ¿por quién? Por la autoridad que tienes en Cristo. Tenemos que tener la autoridad y la fe de que nosotros, como sal y como luz, cambiamos una generación, cambiamos una nación completa. Porque no se trata de que si tenemos o no tenemos los recursos, no se trata de que si usted es conocido o no es conocido, se trata de lo que Dios puso en ti, es lo que trae transformación. ¿Sabe? Lo que nosotros hacemos con la Fundación Semillas de Vida es eso. Lo que hacemos en los comedores en Valencia, lo que hacemos en los colegios, que esperamos retomarlo pronto. ¿Qué hacemos en los colegios? Vamos y sembramos valores, sembramos de Cristo, damos amor, llevamos a los chamos a Cristo. Ya en esta casa han habido testimonio de gente que vino, gente que se convirtió, gente que se bautizó, gente que se fue. ¿Listo? ¿Se hizo el trabajo? ¿Listo? ¿Conocieron al Señor? ¿Pero qué? Porque nosotros creemos que esa generación que está fuertemente afectada por lo que pasa hoy día en el mundo y en Venezuela, en lo físico y en lo espiritual, nosotros creemos que es una generación que va a estar llena de Cristo. Nosotros creemos que es una generación que le vamos a sembrar, le vamos a inyectar. Y eso no está pasando solamente con nosotros, porque también he escuchado palabras que le han dado a otros pastores, a otra gente, en otras ciudades, y ha dicho, Dios te llama a que te metas a los colegios a sembrar de Cristo en los colegios. Digo, eso es lo que quiere Dios. Que no seamos una generación que se olvide de Él, como pasó con Israel. Que hubo una generación que se olvidó, pues. Y de ahí para adelante fue un desastre. Entonces nosotros tenemos que creer que tenemos esa autoridad. El domingo pasado hay un programa que pasan en Globovisión que se llama Podium. Un programa de debates. Y yo estaba siendo escudero esa semana de un pastor llamado Jorge Isea, que es de Falcón, pastor de Alfa y Omega Church, en Falcón, un hombre, un doctor en teología, un filósofo, licenciado. Y él vino a tener un debate con una persona de la comunidad LGBT, un representante de la comunidad LGBT por todo lo que está pasando en el lobby LGBT en el país. ¿Ok? Y yo escuchaba como no sabían que yo estaba con el pastor, yo me quedé afuera, estaba con mi hermano Julio, estábamos afuera tomándonos un café y salió el moderador del programa, después de conversar con él, salió y conversó con otra chica. Y empezaron a hablar, bueno, decía, bueno, este pastor sabe, este pastor tiene conocimiento, realmente es un hombre sumamente culto, sabe muchísimo, yo creo que es un come libro. Y cuando te lo escuchó, no, sí, él sabe, pero tú sabes quién va a ganar, le decía el moderador a la otra, tú sabes quién va a ganar, tú sabes quién va a ganar. Yo decía, sí. Ah, ok. Yo decía, esto lo saben quién está acompañando al pastor. No yo, Cristo. O sea, Cristo. Esto no saben quién está acompañando al pastor. Cuando usted ve el programa, si tiene oportunidad, búsquelo, está en YouTube. Yo lo grabé en la casa para poder verlo después con calma. Porque era a la hora del servicio, era los domingos a la hora del servicio. Y véalo para que vea qué hizo Dios allí. Para que vea cómo Dios usó a este pastor. A dejarlo sin argumentos, nada pues. Cuando supuestamente en el mundo entero ese es un lobby que está fuerte y que está ganando y que está venciendo todo y que está haciendo, para que vea que está haciendo Dios. Y más todavía, cuando usted va al timeline de Twitter y ve los comentarios y ve lo que dice la gente de acuerdo con el pastor,
el pastor tiene razón en lo que dice, tú dices, bueno, entonces Dios todavía está en el asunto. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Pero bueno, volviendo al punto de la fe es un ejercicio de autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad en Cristo? Ejercite su fe. Ejercite su fe. Ejercítela. Póngase reto. Fíjense que en la Biblia va a aparecer, por ejemplo, cuando leemos Malaquías 3:10 dice, probadme en esto, pruébenme en esto, cuando está hablando de los diezmos, del alfolí y todo lo demás. A veces, y Dios nos lo dice específicamente allí porque a veces allí como que tenemos un espíritu en el bolsillo que no te deja meter la mano. ¿Ok? Y ustedes me conocen y saben cómo pensamos en esta casa, que yo creo que Dios es quien pone eso en el corazón de la gente. Yo no tengo por qué tratar de disuadir a nadie que dé nada. Porque eso es algo de usted con Dios. ¿Ok? Pero la realidad es que en la Biblia nos habla en ese punto específico de pruébenme en esto. Porque sabe lo que pasa con el amor del dinero, el corazón del hombre y todo lo demás. Comience por ahí. Comience por ahí. Mire, voy a sembrar esto. No estoy hablando que tiene que ser a la iglesia, aquí, a un hermano. ¿Sabe? Yo he puesto esa fe con la ropa. Tengo una camisa o dos camisas que están buenas, que a lo mejor tengo tiempo que no use, y yo veo a alguien que no tiene, y no tengo más, pues. Y digo, bueno, señor, yo se las voy a dar, pues yo sé que él no tiene nada, y bueno, yo aunque sea tengo la otra. Y se las doy. Toma, hermano. Una ofrenda de parte de Dios. Y cuando venga a ver, me están ofrendando a mí otras por otro lado. Es como que Dios no te da chance, pues. ¿Sí me entienden? Cuando con la harina, ahorita se consigue harina, gracias a Dios, pero hubo un tiempo que escaseaba, ¿verdad? Casi que la harina era oro blanco. Oro molido blanco. Entonces cuando decía, no, hay que ofrendar, da medio kilo de harina. Entonces tú estabas ahí, no señor, pero sí, hice 3 horas de cola. Y tú ofrendabas, te dabas cuenta que Dios te multiplicaba y te daba más. ¿Qué es lo que hizo? Fíjense, ¿qué hizo con el profeta y la viuda y las tinajas? Dice la palabra que hubo tanto aceite como tinaja. No dice cuántas. No dice cuántas. Pero, ojo, esa era la fe del profeta, porque la mujer no lo creía. No dice cuántas, pero pudo haber sido, dice que tenía para pagar sus deudas y para vivir. Imagínense. Imagínense ustedes. En pocas palabras, cuando Dios nos dice, vayan y sanen, es para que vayan y sanen. No es para llamarlo, Señor, ven para que lo sane. Es para que sanemos a los enfermos. Es para que restauremos al que esté caído. Es para que llevemos al que está lejos de Dios, lo ayudemos y le demos la mano. Y eso es el tema, con el tema de la fe y la autoridad. Y si le añadimos a eso la santidad, que hemos hablado bastante de eso, pensamos que no podemos porque nosotros nos vamos a contaminar. Porque lo que hacemos o lo que hagamos va a contaminarnos. Pero la palabra te dice que lo que contamina no es lo que entra de tu boca a tu boca, sino lo que sale. Quiere decir que lo que está aquí. Si tu fe está puesta en la palabra, en el Señor, en lo que Dios ha hablado a tu vida, nada va a contaminarte. Nada va a hacer que tu fe flaquee. Entonces a veces es como que no nos gustara escuchar las cosas malas porque entonces me va a hacer flaquear. No. Cuando tú escuchas algo malo, más bien tu fe tiene que estar firme. Y no es porque no puedan venir malas circunstancias. Sí, la palabra dice que sí. Y a mí me gusta bajarlos de la nube en eso. No, todo va a estar bello, todo vas a estar glorioso, vas a estar todo el día en la presencia. No van a haber problemas. Van a haber circunstancias, porque va a haber persecución. Yo lo dije hace unos días acá, que ya inició la persecución en la iglesia.
Ya inició. Entonces, ahí es cuando más voy a adorar, ahí es cuando más voy a creer, ahí es cuando más voy a caminar, ahí es cuando más voy a hablar. Porque el enemigo ha querido acallar la voz de Dios desde siempre. Desde siempre. Desde el Génesis ha querido callar la voz de Dios. Ha querido suplantar a Dios. Mateo 16:19 dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la autoridad que Dios nos dio. Todo. Tu fe no puede hacer otra cosa. Tu fe no puede quedarse como el grano de mostaza. Tu fe tiene que creer y creer que todo lo que tú ates será atado y todo lo que desates será desatado. Por eso que es más que un cliché, por eso que es más que mera nueva era y mero, ¿me entienden? Sino realmente es tener la fe y la convicción. Y si nos vamos a Mateo, al 18, igual el versículo 19, Mateo 18:19, dice: además les digo, Mateo 18:19, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos sabemos aquí? Quiere decir que Él está en este lugar. Quiere decir que lo que usted y yo estemos de acuerdo y pidamos al Padre será concedido. Por eso es el poder y la autoridad de la fe y el acuerdo en Cristo Jesús. Por eso nuestra fe tiene que crecer. Tiene que ser un árbol de mostaza tan grande que salga para la calle, que se vea allá afuera y la gente diga: pero ¿qué es ese árbol? Yo voy para allá adentro. Hace un tiempo llegó acá un amigo, hermano. Él está ahorita en Rey Jesús de Miami. Está trabajando allá, sirviendo allá. Él es un productor, un hombre de Dios, muy conocido. Y un día llegó acá. Él se llama Víctor Castillo. Y recuerdo que él entró y claro, decía: ¿cómo estás? Mucho gusto, Dios te bendiga. Él vino a un servicio, vino al servicio y ¿quién lo invitó? Y me dice: nadie. El Espíritu Santo, porque me dice: yo iba en mi carro, con mis vidrios arriba, y sentí que una música se metió por el aire acondicionado. Y me tuve que parar y me tuve que ver dónde era. Y se paró, y entonces puso a buscar dónde era la cosa y hasta que entró. Después de ahí surgió una amistad y todo lo demás. Pero ¿a qué voy yo con esto? No se trata de mí o del pastor que esté sirviendo en ese tiempo o del que esté tocando la batería, es de lo que hace Dios. Cuando Dios tiene algo contigo, te va a llamar como sea. Tienes que tener la fe de creerlo. Tienes que tener la fe de caminar. Realmente no podemos quedarnos en el grano de mostaza. La mostaza es muy rica para comer hamburguesa, pero tiene que crecer el árbol. Porque ¿sabe qué? Que cuando se quedan como el grano, como la vainita, las muelen. Usted tiene que empezar su fe a crecer para hacer ese tronco que da cobijo a otros, que da sustento a otros a través de su fe. Y si usted dirá: pero es que no puedo, pastor. Entonces refúgiese en el Señor. Refúgiese en su palabra. Busque. No deje de buscar. No deje de buscar. Aún ya nosotros teniendo al Señor, se trata de que podamos seguir buscándole en cada cosa que quiera mostrarnos en su palabra. Señor, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Yo soy de las personas que pienso que partiremos de esta tierra o Cristo llegará y todavía estaremos diciendo al Señor: muéstrame, muéstrame que es tu palabra, que no nos va a revelar todo lo que está aquí en un solo momento. A lo mejor a uno les revela unas cosas, a otros les revela otras, y les da autoridad en unas cosas y a otros les da autoridad en otras. Pero todos tenemos autoridad y todos debemos tener fe. Por eso
una de las cosas que se está orando mucho en la iglesia y que se está luchando desde hace un tiempo es la fe de que la iglesia es una sola y que la iglesia está unida. Aunque quizás a veces no se vea, aunque quizás a veces no parezca. Cierre sus ojos y recuerde el momento en que la fe que tenía cuando Dios se le presentó, cuando Dios se reveló a su vida. O la fe que tenía de que Él podía cambiar su circunstancia. Y puede medir por allí si su fe ha sido menor, si su fe no ha crecido o si ha crecido. Porque yo sé que Dios le muestra circunstancias donde usted pensaba que no pudo y Dios le dio la victoria. Y Dios le dio y lo sacó victorioso de eso. Aunque usted pensó que no podía. Aunque usted pensó que no tenía la fuerza, pero tenía la fe de que Él lo haría. Padre, yo te doy gracias